Los muros sufren una alergia extraña, como si el interior de las naciones pretendiera desparasitarse y la evacuación resultante se estampara contra una barrera de anticuerpos bien trajeados. En las últimas 2 décadas, las migraciones internacionales han experimentado una acentuación significativa en el mundo. Las disyuntivas y conflictos que presentan han quedado plasmadas en imágenes que han recorrido los medios de comunicación y desde la cual se ha puesto de manifiesto la violación de derechos humanos en las rutas migratorias. Los muertos en el Mediterráneo, los refugiados en Grecia e Italia, los desplazamientos forzados en el África subsahariana, Ucrania y Siria o los controles fronterizos en la frontera sur de México son algunos de los casos que hoy ilustran la llamada crisis migratoria. De esta manera, con el anhelo de lograr la igualdad y la dignidad de la vida que conlleva el discurso democrático, se evidencian los vacíos y desencantos en la medida que las migraciones han configurado fuertes conflictos entre el Estado, la responsabilidad internacional y las prácticas que desde la sociedad civil han evidenciado, por un lado, el aumento de la violencia y, por otro, la creación de redes para hacer frente a las problemáticas coyunturales. Los términos refugiados, migrantes y solicitantes de asilo son los que emplean organizaciones internacionales como Naciones Unidas y Amnistía Internacional. La Convención de Ginebra ha definido qué son los refugiados. Determinó que los refugiados, que están amenazados de ser procesados en su país de origen, no pueden regresar. Según el principio de no devolución, los refugiados no pueden ser devueltos si sus vidas están en peligro. A diferencia de los refugiados, los solicitantes de asilo no tienen esta protección internacional. Los solicitantes de asilo aspiran a ser reconocidos como refugiados para poder solicitar asilo, y al no recibir el estatus de refugiados, pueden ser devueltos por la fuerza. El término migrante es un poco más ambiguo que los dos anteriores, ya que no existe una definición universalmente aceptada a nivel internacional. El término migrante se utiliza a menudo como una especie de término general para las personas que se mudan a otros países o dentro de su propio país. Los motivos detrás del movimiento pueden ser voluntarios o involuntarios, y el proceso puede ser temporal o permanente. Las razones por las que las personas deciden convertirse en migrantes son diversas. A veces, se hace una distinción entre refugiados y migrantes en función de las razones por las que las personas se mueven o huyen. Los refugiados, debido a conflictos armados o persecuciones, se ven obligados involuntariamente a marcharse y trasladarse a lugares más seguros. Según la definición de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, los motivos de los migrantes suelen estar ligados a objetivos voluntarios de mejorar sus vidas, como encontrar empleo o reunirse con familiares. Sus vidas no están directamente amenazadas. El término migración incluye los conceptos inmigración y emigración. Los pocos estudios que se han centrado en las diferencias entre los términos solicitante de asilo, refugiado y migrante han encontrado que las percepciones públicas sobre estos grupos difieren. El público, por ejemplo, percibe a los refugiados como personas que necesitan más ayuda en comparación con los migrantes. Estas diferencias en las percepciones podría ser una consecuencia de cómo los medios cubren estos grupos, considerando que la mayoría de las personas obtienen información sobre migración a través de los medios. La investigación sobre el encuadre de las noticias sobre migración ha establecido varios marcos clave que, por un lado, retratan a los migrantes como víctimas inocentes que necesitan ayuda, o como oportunidades para sus países de llegada, pero por el otro, como intrusos que representan un problema de seguridad y amenaza cultural para los respectivos países anfitriones. Sin embargo, los encuadres más negativos centrados en el crimen, las amenazas y los problemas parecen tomar la delantera. Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo rara vez tienen voz en las noticias, lo que podría tener implicaciones significativas en la forma en que se encuadra la cobertura mediática. Las investigaciones sugieren que resulta más fácil retratar a estos grupos bajo una luz negativa cuando no se les brinda una plataforma para expresar sus perspectivas.
La crisis migratoria también constituye un objeto particular de conocimiento que revela un importante punto ciego en el discurso de la crisis de la Unión Europea, que en última instancia llega al corazón mismo del debate actual sobre la integración o desintegración europea. Entre 2010 y 2021, la Comisión Europea ha registrado públicamente violaciones consistentes y estructurales de los dos principios de identidad europea, que son la responsabilidad y la solidaridad, y por tanto ha localizado las diferencias a nivel de los Estados miembros. Cuestionando la imprevisibilidad e incontrolabilidad de esta crisis, así como su interpretación como un incidente aislado y completamente inducido externamente, la Comisión ha presentado a los Estados miembros colectivizados como incapaces o poco dispuestos a cumplir los requisitos tradicionales de los Estados comunitarios, a pesar de confirmar ellos mismos, a veces, la necesidad de las medidas funcionales propuestas por la Comisión. Concluyendo que los Estados miembros eran inadecuados para resolver esta crisis, la Comisión estableció una narrativa, o mejor dicho, contranarrativa europea de resolución y prevención de la crisis migratoria que promovía consistentemente un mayor orden integrado en el campo de la migración. En estrecha relación con las condiciones político-territoriales y legales dadas, la Comisión verificó los hechos y cuestionó las reafirmaciones de nociones idealizadas de soberanía y capacidades nacionales y articuló a la Unión Europea como el único actor gobernante consistente, racional, capaz y, por lo tanto, superior en el proceso de formar o reformar y mejorar las políticas migratorias y fronterizas europeas entre 2010 y 2021. Por lo tanto, la lógica funcionalista que subyace a las construcciones jerárquicas de identidad de la Comisión no es apolítica. Se volvió organizativamente relevante al fundamentar la necesidad de implementar soluciones y reclamos políticos que avancen en la transferencia o expansión de responsabilidades, recursos y competencias a nivel de la Unión Europea. Se mostró cómo estas construcciones de identidad se han ido incorporando progresivamente al diseño de la gobernanza de la migración en varios casos, incluida la notable codificación de los procesos de seguimiento frente a los Estados miembros. Si bien el llamado Mare Nostrum evoca una región que comparte importantes lazos históricos y culturales de gran riqueza, no es menos cierto que nos encontramos en lo que muchos han denominado la mayor brecha a nivel mundial, tanto cultural como económica. Así, en el 25 aniversario de la Cumbre de Barcelona de finales de 2020, se constató que pese a la cooperación económica y financiera realizada, el PIB per cápita se mantiene en una proporción 1 a 5 entre la Unión Europea y sus socios del sur. Por otra parte, si nos ceñimos a los flujos de personas, a determinadas realidades estructurales de los países del sur del Mediterráneo tales como el elevado desempleo juvenil, hay que unir la fuerte presión migratoria que reciben desde los países subsaharianos, así como Oriente Próximo, consecuencia, entre otras causas, del cambio climático, guerras, conflictos armados o violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ante tal realidad, se puede cuestionar el calificativo de crisis en su sentido de excepcional, dado que la actual presión migratoria hacia la Unión Europea había sido ya pronosticada hace décadas. Además, dicha percepción de afluencia masiva, entre comillas, inesperada, nos enfrenta al desafío de una creciente percepción de hostilidad hacia el migrante que empapa en la sociedad y en la clase política europea. A lo largo de las más de 5 décadas de relaciones entre los países del Magreb y Turquía con la Unión Europea, asistimos en torno al flujo migratorio a una importante evolución que atiende, principalmente, a las necesidades europeas existentes en cada momento histórico, y cuya consecuencia inmediata es, asimismo, un cambio en cuanto a su alcance personal, ya que los destinatarios particulares de tales medidas se extienden más allá de los propios nacionales, y con ello las funciones de estos países se transforman. A partir de la crisis migratoria en el Mediterráneo, la relación entre Turquía y la Unión Europea en cuanto al flujo de personas ha respondido a intereses radicalmente diversos, pasando de focalizarse dicha acción de los residentes legales turcos a los migrantes irregulares, cualquiera que fuese su nacionalidad, origen o condición. En efecto, tras el conflicto sirio, la gran preocupación ha sido el control de ese flujo ingente de personas. Así se firmó el acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía de 20 de marzo de 2016, cuyo objetivo último es el control desde Ankara de los flujos humanos en la ruta del Mediterráneo y el Egeo, evitando el aluvión masivo de refugiados a Grecia.
Como contraparte, la Unión Europea se comprometía, junto con una cuantiosa compensación económica, a avanzar en la gran aspiración turca de la libre movilidad con Europa, permitiendo la entrada de ciudadanos turcos sin visado a los territorios de los Estados miembros. Tras los años de vigencia del acuerdo y en las perspectivas de su renovación, ambas partes se muestran críticas con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por cada una, a lo que debemos unir las denuncias de las ONG que trabajan en la zona en cuanto a la falta de garantías para los refugiados y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, que llegan a cuestionar la calificación de Turquía como, entre comillas, tercer país seguro, según la definición de la Directiva sobre procedimientos de asilo. En el partenariado entre la Unión Europea y el Magreb, el sistema a instaurar en cuanto al flujo de personas en el Mediterráneo responde a una lógica sencilla, al menos en su formulación teórica. La Unión Europea intentará establecer mecanismos que permitan una movilidad de personas más fluida entre la Unión Europea y los países del Magreb, siempre que estos últimos colaboren estrechamente para luchar contra las amenazas a la seguridad y el flujo irregular de migrantes. Se instauran así dos bases de actuación en esta colaboración euromediterránea, que son un reparto de las cargas y de las responsabilidades, junto con el principio de diferenciación y la consiguiente recompensa. En el contexto de un diálogo estructurado sobre migración, movilidad y seguridad, la Unión Europea se compromete a estudiar vías de migración legal junto con el desarrollo de políticas de integración activas dirigidas a los residentes legales de larga duración procedentes de estos países. Por su parte, los países del Magreb deben asumir una actuación proactiva en cuanto a la lucha contra la migración ilegal, junto con el establecimiento de mecanismos eficaces de retorno, tanto a nivel bilateral como institucional. A pesar de que el conflicto en el este de Ucrania lleva abierto desde 2014, la principal crisis de desplazados internos y también hacia la Unión Europea tuvo lugar tras los ataques aéreos a las principales ciudades ucranianas y el avance militar desde las fronteras rusas y bielorrusas el 24 de febrero de 2022, tomando el control de diversas zonas del país. Según datos de ACNUR, actualizados a 23 de mayo de 2023, se registran 8.255.288 refugiados procedentes de Ucrania en toda Europa, estando 5.140.259 de ellos inscritos en programas de protección temporal o programas nacionales de protección similares de los Estados miembros. En febrero de 2022, la Unión Europea tomó la decisión de activar, por primera vez en su historia, la Directiva 2001/55/CE del Consejo de 20 de julio de 2001, también conocida como Directiva de Protección Temporal. Si bien este instrumento data de inicios del siglo XX y a lo largo de estas dos primeras décadas la Unión ha enfrentado situaciones límite debido a grandes flujos de personas que llegaban a sus fronteras exteriores en busca de protección, no fue hasta la crisis ocasionada por la invasión rusa de Ucrania que los Estados miembros tomaron, por unanimidad, la decisión de activar la directiva. Como recoge el instrumento y se está pudiendo ver en la práctica en la actualidad, los beneficiarios del régimen de protección temporal pueden disfrutar de los mismos derechos en toda la Unión Europea. La tramitación de la concesión conlleva el reconocimiento del permiso de residencia, el permiso de trabajo para aquellas personas que sean mayores de edad, el acceso a asistencia médica y social y, en el caso de los menores no acompañados, incluye el acceso a una tutela legal y educación. Estos son algunos de los derechos que pueden disfrutar los beneficiarios de la actual ejecución. Poco se parecen las prestaciones de las que disfrutan actualmente quienes se acogen a la protección temporal a las ofrecidas a quienes llegaban a nuestras fronteras huyendo de la guerra civil siria. Cuando en 2015 la crisis de refugiados en el Mediterráneo se encontraba en su peor momento, la respuesta de la Unión no fue, tal vez, la más acertada. La Directiva 2001/55/CE ya era una herramienta existente que podría haber sido utilizada, ya que estaba diseñada para hacer frente de forma específica a circunstancias como las que se dieron en el mar y en las fronteras europeas en estos momentos de colapso del sistema, con miles de personas que buscaban protección en los países de la Unión Europea. La falta de previsión e incapacidad de reacción rápida, a pesar de que la Unión Europea contaba con las herramientas necesarias para prever y afrontar este tipo de crisis, hace pensar que básicamente la inaplicación de la directiva fue más un problema de carácter político que de tipo técnico o legal. En definitiva,
Se podría decir que fue la falta de voluntad política lo que impidió la ejecución de la Directiva de Protección Temporal, recurriendo finalmente al acuerdo con Turquía para que fuera este país el que se encargara de la gestión de los refugiados. La directiva cuenta con disposiciones suficientemente neutrales que permiten que pueda ser aplicada en contextos de afluencia masiva muy diversos, ya que no se concreta un número o cifra exacta de lo que se debe considerar una afluencia masiva. El propio Consejo dio cuenta de flujos migratorios de carácter excepcional en las decisiones 2015-1523 y 2015-1601, pero a pesar de ello, no se ejecutó la directiva ni se atendieron a los datos que mostraban un flujo de llegada de personas mucho mayor a los registrados previamente. El significado y el marco de los diferentes actores en el debate sobre la migración no son los mismos, y por tanto las palabras importan. Los periodistas deben tener cuidado al elegir las palabras cuando informan sobre noticias relacionadas con la migración. Diferentes investigaciones han encontrado que la forma en que se encuadra la migración y los actores involucrados en las noticias puede influir en la opinión pública. Por ejemplo, si los periodistas utilizan sistemáticamente el término solicitante de asilo junto con un encuadre negativo, esto puede perpetuar actitudes negativas hacia los solicitantes de asilo entre el público en general. De manera similar, si los periodistas usaran un término junto con un encuadre positivo, podría tener el efecto opuesto y promover actitudes más positivas hacia diferentes grupos. Por otra parte, la Unión Europea debe continuar avanzando hacia una política migratoria y de asilo garantista y justa que funcione correctamente incluso en situaciones de presión desproporcionada, teniendo siempre en cuenta el respeto por los derechos humanos de quienes llegan a las fronteras de la Unión Europea y las circunstancias que les han traído aquí. En primer lugar, la Unión Europea debe alcanzar mecanismos de solidaridad que sean verdaderamente efectivos. A la vista de lo acontecido en las diversas crisis, incluso en la de Ucrania, aunque en menor medida, siempre es o son los estados que se encuentran en las fronteras exteriores quienes acaban cumpliendo con un mayor peso de la carga migratoria. A pesar de que se pretende que con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo el principio de solidaridad informe todo el sistema, el mismo acaba teniendo como objetivo integrar la equidad del sistema de asilo, concibiéndose de esta forma como un simple mecanismo corrector de una deficiencia estructural del sistema sin abordar sus razones últimas. Las imposiciones de la Unión Europea a los Estados miembros en esta materia no deberían dar pie a la voluntariedad o flexibilidad, ya que ha quedado patente que se deben poner todos los esfuerzos en que este principio no quede en papel mojado y se cumpla con él de forma efectiva. También es esencial una mejora de los procedimientos en frontera, teniendo siempre como máxima principal el respeto tanto de los derechos humanos como de la dignidad humana, en la que los primeros se fundamentan. En gran parte de la normativa presentada por la Unión Europea se da pie a una clara confusión, al menos terminológica, entre migrantes irregulares y solicitantes de asilo o protección internacional. La diferencia de categorías no puede significar una diferencia de trato y respeto por sus derechos, puesto que los Estados tienen obligaciones en las fronteras internacionales para con todas las personas independientemente de cuáles sean sus motivaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Por último, la ejecución de la Directiva 2001-55/CE ha demostrado en su primer año de funcionamiento que es de gran utilidad. Es por ello que lo que debería plantearse es la expansión de categorías de personas que puedan ampararse bajo herramientas similares, como es el caso de los llamados refugiados climáticos. La respuesta ofrecida por la Unión Europea a la llegada masiva de personas ocasionada por la invasión rusa de Ucrania debería servir para gestionar futuras crisis similares. La penicilina resquebraja un sistema que se creía autoinmune. Los barrotes burocráticos dejan entrever que ya no hay glóbulos rojos ni blancos. Los síntomas se acercan. Me encantaría que formaras parte de nuestro grupo y participaras en la ruta. Por eso, si te gusta el contenido de esta visita guiada, agradecería enormemente que te suscribieras al canal e hicieras clic en me gusta. Las fuentes que uso suelen ser artículos académicos publicados en revistas especializadas, y consultar todo este material de calidad requiere tiempo y dedicación.